Ok, si recuerdan un poquito de lo último que vimos, habíamos mencionado que existían tres tipos de aprendizaje automático, que son el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje reforzado, ¿sí? Dentro del aprendizaje supervisado, pues nuestra entrada van a ser los datos etiquetados. Dentro del no supervisado van a ser sin etiquetas y el aprendizaje reforzado es un proceso de decisión. Igualmente vamos a tener en el supervisado feedback directo y en el no supervisado sin feedback y en el reforzado hay un sistema de recompensa. Si lo recuerdan, también se conecta un poquito con lo que vimos en la primera unidad, que era acerca de la aspiradora, si le poníamos esos diferentes tipos de aprendizaje. Tenemos la predicción de resultados futuros, encontrar en el supervisado, en el aprendizaje no supervisado vamos a encontrar estructuras ocultas en los datos y en el reforzado aprender series de acciones. Muy bien, pues como ya esto es lo que un poquito en lo que nos quedamos. Vamos a empezar con el primero, eso es lo que yo ya les había dicho de Python, que haciendo cuentas a lo mejor no lo alcanzamos a ver, pero no se preocupen, sí vamos a hacer algo de Machine Learning, pero bueno, eso déjenme terminar aquí y ahorita ya vemos. Muy bien. Hacer predicciones sobre el futuro con el aprendizaje supervisado. Eso es lo primero que vamos a ver y bueno, es realmente en donde se va a basar ya lo que vamos a aplicar. Primeramente, el objetivo principal del aprendizaje supervisado es aprender un modelo. Pero esto, ¿cómo lo van a hacer? Pues primeramente es a partir de datos de entrenamiento etiquetados, que nos permite hacer predicciones sobre datos futuros o no vistos. Aquí el término supervisado se refiere a un conjunto de muestras donde las señales de salidas deseadas, etiquetas, ya se conocen. Por eso este tipo de aprendizaje es el primero que se ve y es el más fácil, porque se supone que nosotros ya tenemos un conjunto de datos a los cuales les vamos a ir aplicando nuestro algoritmo, ¿sí? Para ello, precisamente, utilizamos primero las etiquetas, que son los datos de entrenamiento, ¿sí? Para dárselo al algoritmo de aprendizaje automático. Aquí generamos un modelo de predicción y se va a generar la predicción deseada. Pero a nosotros tenemos una ventaja, que en este caso son los nuevos datos. Los nuevos datos podemos aplicarlos a ese modelo de predicción que nosotros ya hayamos realizado y entonces este algoritmo sigue funcionando, va a poder predecir o bueno, va a poder decir si las personas se van a comportar de esa manera o nuestros datos en este caso y entonces obtener los mismos resultados de predicción, ¿sí? Entonces, esa es una manera en la cual podemos ver los datos. ¿Sí? Entonces, es la más... Ah, entonces, dile a Ángel que le baje también. Y entonces, de esta manera, nosotros ya podemos aplicar este algoritmo. Inclusive esto no es nuevo, ya es algo que ustedes hemos visto en todas las pláticas o las videoconferencias que hemos tenido, ¿sí? En las cuales en este tipo de aprendizaje, que es el primero, ya tenemos las etiquetas, ¿sí? Ya tenemos los datos que nosotros vamos a aplicar a ese algoritmo. Y eso es bueno porque entonces quiere decir que nosotros vamos a aplicar lo que estamos aprendiendo primeramente nosotros, vamos a aplicar el algoritmo y ya después vamos a tener ya un modelo de predicción. Muy bien, ¿cómo vamos a ir haciendo esto? Bueno, vamos a considerar primero un ejemplo. El filtro del correo no deseado.
Podemos entrenar un modelo utilizando un algoritmo de aprendizaje automático supervisado en un cuerpo de correos electrónicos etiquetados. Estos correos están marcados como no deseado o como correo no deseado o no correo no deseado. Para predecir si un nuevo correo pertenece a una categoría u otra, una tarea de aprendizaje supervisado con etiquetas de clases discretas, como en el ejemplo, entonces necesitaremos una tarea de aprendizaje. En ella le vamos a decir, bueno, ¿es correo no deseado o sí? ¿Sí? Entonces, en este caso, vamos a tener un filtro, dependiendo de a lo mejor el título o a lo mejor mm, el que nos manda el correo, en este caso, el que nos lo está enviando, el emisor, a lo mejor es correo no deseado o deseado. En este caso, este filtro se conoce como tarea de clasificación. Nosotros es nuestra primera tarea que tenemos que hacer, ¿sí? En este caso, inclusive, si ustedes recuerdan, los que manejan, bueno, inclusive ya en el del TEC, Hotmail, ya tiene un filtro un poquito más avanzado, porque no nada más nos lo divide en correo no deseado y correo que va a nuestra bandeja de entrada, sino que aparte ya nos está haciendo una clasificación. Dentro del correo que nos llega están los prioritarios y los que no son prioritarios, ¿sí? Ya está haciendo tres tareas de clasificación. Es decir, los que él considera que son publicidad, que no son de los importantes, esos los deja en una bandeja en donde dice otros, y en la otra parte de mi bandeja de entrada tenemos los prioritarios. Otra subcategoría del aprendizaje supervisado es la regresión, donde la señal resultante es un valor continuo. De esto vamos a hablar un poquito más adelante, ahorita lo vamos a ver a detalle, porque es parte de lo que hicimos inclusive con R, nuestra regresión lineal o nuestro modelo lineal, ¿sí? Muy bien, ahora, ¿qué es lo primero que nosotros tendríamos que hacer? Bueno, en este caso es predecir etiquetas de clase. La clasificación es una subcategoría del aprendizaje supervisado, cuyo objetivo es predecir las etiquetas de clase categórica de nuevas instancias, basadas en observaciones pasadas. Estas etiquetas de clase son discretas, valores desordenados que se pueden entender como membresías grupales de las instancias. El ejemplo que hemos mencionado del correo representa un típico ejemplo de una tarea de clasificación binaria, donde el algoritmo de aprendizaje automático aprende un conjunto de reglas para distinguir entre dos posibles clases, mensajes que son o no son correo no deseado, ¿sí? Entonces vamos a tener solamente dos opciones porque solamente estamos clasificando para dos clases. Sin embargo, el conjunto de etiquetas de clase no tiene que ser de naturaleza binaria. El modelo predictivo aprendido mediante un algoritmo de aprendizaje supervisado puede asignar cualquier etiqueta de clase que se presente en el conjunto de datos de entrenamientos a una nueva instancia sin etiqueta. Un ejemplo típico de una tarea de clasificación multiclase es el reconocimiento de un carácter manuscrito. Aquí recogemos el conjunto de datos de entrenamiento que consiste en múltiples ejemplos manuscritos de cada letra del alfabeto. Ahora, si un usuario proporciona un nuevo carácter manuscrito desde un dispositivo de entrada, nuestro modelo predictivo será capaz de predecir la letra correcta del alfabeto con cierta precisión. Pero si nuestro sistema de aprendizaje automático no es capaz de reconocer de forma correcta ningún dígito del 0 al 9. Suponiendo que nosotros nada más le hayamos dado a esas palabras solamente, bueno, a ese manuscrito de la A a la Z y no le dimos del 0 al 9. Entonces, si nosotros no le dimos ningún dígito, esos no los va a reconocer.
nada más nos va a reconocer de la A a la Z. Entonces, está correcto. ¿Por qué? Porque esos dígitos del 0 al 9 no corresponden o no forman parte del conjunto de datos de entrenamiento, ¿sí? Por eso es clasificación multiclase. Pero aquí nosotros le estamos diciendo al algoritmo cuáles son las palabras, o bueno, en este caso, las letras que va a reconocer, porque todavía no reconoce palabras, solamente está reconociendo letras. Vamos a ver en este ejemplo. Bueno, más bien en esa figura. ¿Qué nos dice esa figura? Bueno, precisamente muestra el concepto de una tarea de clasificación binaria. Aquí vamos a tener 30 muestras en las cuales 15 son negativas y 15 son positivas. Y tenemos la línea punteada, nos representa lo que vendría a ser la mitad. ¿Sí? En este caso, nuestro conjunto de datos es bidimensional, lo que significa que cada muestra tiene dos valores asociados, lo que vendrían a ser x1, que lo alcanzamos a ver acá abajo, y x2. Ahora, podemos utilizar un algoritmo de aprendizaje automático supervisado para aprender una regla. El límite de la decisión está representado en la línea discontinua. Esta que ustedes ven ahí en medio, ahí es donde separamos las dos clases y se pueden clasificar nuevos datos dentro de cada categoría, dados sus valores de x1 y x2. Entonces, yo tengo ese valor de en medio, por así decirlo, que es la línea. Todos los que estén del lado derecho son positivos. Los que estén del lado izquierdo son negativos. Llega un nuevo dato, ¿sí? Ese dato cercano o donde se encuentra. Vamos a suponer que este fuera punto 5, ¿no? Entonces, de punto 5 me llega un nuevo valor que es punto 2, ¿no? ¿De qué lado está más cercano? ¿Del positivo o del negativo? Pero no es el valor que yo tengo, porque punto 5 es lo que yo encontré como, digamos, la media. Entonces, esta es mi regla. Ahora, el que llegó acá, entonces va a separarme. Punto 2 va a quedar en el negativo o en el positivo. Dependiendo de la regla que yo esté aplicando, es donde queda. Y entonces así, de esta manera, empiezo a separar los datos y a ponerles una etiqueta. Este es el punto importante, que nosotros le vamos a colocar una etiqueta a esos datos. Y dependiendo de la etiqueta que tengan, entonces es como yo los voy a poder ir clasificando. Y de esa manera puedo irle enseñando a mi algoritmo qué es lo que yo quiero que haga, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero que me prediga? ¿Sí? O qué va a predecir. Muy bien, después de haber visto la tarea de clasificación, ahora necesitamos hacer la regresión para predecir resultados continuos. Un segundo tipo de aprendizaje supervisado es la predicción de resultados continuos, también conocido como análisis de regresión. En el análisis de regresión tenemos un número de variables predictoras, que son las explicativas, y una variable de respuesta continua, que es conocida como resultado o destino. Y tenemos que encontrar una relación entre estas variables que nos permita predecir un resultado. Ahí sobra esa A. Vamos a suponer, por ejemplo, queremos predecir los resultados del examen de selectividad de matemáticas de nuestros alumnos. Si existe una relación entre el tiempo que han pasado estudiando para la prueba y los resultados finales, esos datos los podríamos utilizar como datos de entrenamiento para modelar o para aprender un modelo que utilice el tiempo de estudio
para predecir los resultados de la prueba de futuros estudiantes que deseen pasar este examen. No quiere decir que sea lo único, ¿eh? Simplemente ahorita solamente son unos ejemplos para que ustedes puedan decir cuáles son los datos que realmente sí me interesan para mi modelo. Porque yo puedo tener muchos datos o tenemos muchos datos en nuestro sistema. Ahora, ¿cuáles son los datos que sí me interesan? ¿No? En este caso, pues sí, yo puedo decir, si mis alumnos o si los alumnos pasan mucho tiempo estudiando matemáticas, entonces ellos van a tener más posibilidades de pasar este examen. Entre menos tiempo estudien, pueden tener más probabilidades de no pasar el examen. Esto obviamente es una cuestión de 0 y 1, o sea, más tiempo, más probabilidades. Obviamente hay gente que se le facilitan las matemáticas y a lo mejor nada más con ver el ejemplo o con haber asistido a clases ya pasaron el examen. Pero ahorita no estamos tomando en cuenta a esas personas. Solamente tomamos en cuenta la relación que existe entre una variable y otra. Por eso es predecir los resultados, ¿sí? El término de regresión fue ideado por Francis Galton en 1886, o sea, esto no es nada nuevo. Galton describió el fenómeno biológico según el cual la variación de altura en una población no aumenta con el tiempo. Él observó que la altura de los padres no pasa a los hijos, pero que en cambio la altura de los hijos está retrocediendo hacia la media de la población. Entonces ahí ya él empezó a ver esos. Es un dato interesante, no se los puse ahí, solamente es un dato en el cual él empezó a indicar que si que los papás no tenían relación, o la altura de los papás no tenía mucha relación con la de los hijos. Y actualmente en internet, no sé si han visto hay páginas en las cuales les indican, bueno, cuánto mide tu papá, cuánto mide tu mamá, y en qué orden naciste. Y en base a esos datos, o a ciertos datos, ¿no? En este caso, a estos, entonces ya te dicen, bueno, más o menos tu hijo mayor va a ser más alto, ¿no? O el menor va a ser más alto, dependiendo de también las estaturas de los papás. Y hacen una predicción de resultados. Lo que quiero también que quede aquí bien entendido es esto de la predicción, como les dije en la clase de Big Data. O sea, la predicción no es que nosotros vamos a adivinar el futuro y a ver qué va a pasar. No, no, no. O sea, en base a los datos que ya tenemos, vamos a predecir, o sea, vamos a indicar cuáles son los datos o los resultados que podríamos tener. Los meteorólogos, digamos, también utilizan mucho esto de las predicciones. Bueno, el año pasado hubo tantos huracanes, ahora cómo se ha visto, ok, vamos a poder predecir cómo se va a ir comportando el tiempo, pero no una predicción como de leer la mano y de decir, a ver, en tu futuro veo tantos hijos y no, no, no. Esas predicciones no, o sea, son predicciones basadas en los datos que nosotros ya tenemos. Ok, entonces, ese fue un momento cultural en donde, ¿por qué esto de la regresión? Entonces, en la siguiente figura, o sea que ya la que va a aparecer ahí, ilustra el concepto de regresión lineal. Dada una variable predictora X y una variable de respuesta Y, aplicamos una línea fina a este dato que minimiza la distancia, normalmente la distancia cuadrada de promedio, entre los puntos de muestra y la línea aplicada. Y entonces, ahora nuestra línea de intersección la podemos utilizar y la pendiente prendida para predecir la variable de resultado del nuevo dato.
Entonces, ¿cómo nos quedaría ahora nuestra figura? En base a la variable predictora X y a la variable de respuesta Y. Ahí les va, ¿sí? Si se dan cuenta, ahí no solamente tengo la división, ¿sí? O sea, ya no es nada más la división, que es mi línea discontinua, sino que yo también ya tengo datos que caen sobre esa línea, ¿sí? Y otros datos que están alrededor de esa línea, ¿sí? Entonces, este nuevo dato ya lo podemos ahora nosotros, digámoslo así, ya podemos predecirlo y decir, ah, bueno, o sea, todos los que vayan más cercanos a la media, ¿sí? O a mi línea, en este caso son los que más se acercan a lo que yo quiero, ¿sí? Son los que más se van a acercar a lo que yo estoy buscando. Y entonces ya ahora sí puedo en base a eso predecir los resultados. Muy bien. ¿Cómo podemos crear un sistema de aprendizaje automático? Que eso es ya lo más interesante y que al mismo tiempo nos va a ayudar. Bueno, lo podemos ver ahí en la figura, ¿sí? Quiero que la vean, ¿sí? Primeramente yo necesito datos, ¿sí? Eso es lo primero. Primeramente y para todo, inclusive dentro de Big Data, pues también son los datos. En cuestión de Machine Learning son los datos. Entonces, mi materia prima o mis datos, en este caso los datos primarios, son los que yo ya tengo. En base a ellos, yo voy a tener la parte que viene arriba, que es la extracción y escalado de características, selección de características, reducción de la dimensionalidad y un muestreo. Lamentablemente no se lo podemos aplicar a todo, eso ya lo habíamos revisado también. Aunque yo quiera, no se puede. ¿Por qué? Bueno, porque nuestros sistemas computacionales van creciendo conforme van creciendo los datos. Entonces, pues si yo quisiera tomar en cuenta todos, pues cuánto tiempo nos tardaríamos. Entonces, siempre lo mejor es tomar una muestra. Tengo una parte que es preprocesamiento, que es el conjunto de datos de entrenamiento que nos va a llevar hacia un conjunto de datos de prueba. Luego voy a aplicar mi algoritmo de aprendizaje, ¿sí? En esta parte de algoritmo de aprendizaje, si se dan cuenta, aquí viene también una nota en la que nos dice que vamos a tener selección de modelo, validación cruzada, medición del rendimiento y optimización de hiperparámetros. Entonces, todo esto lo tenemos que hacer aquí en el aprendizaje. Luego viene la evaluación, es decir, el modelo final, las etiquetas, ¿sí? Y aquí evaluamos si realmente el algoritmo está aprendiendo o no a partir de los datos que yo le estoy introduciendo. Pero lo mejor viene al final. Ya digo, ahora sí, ya mi modelo es el correcto, ya hace lo que tiene que hacer, entonces ya con los datos que yo le di para entrenar, entonces ahora sí, ya aprendió. Ah, bueno, ya tengo el modelo final, voy a darle nuevos datos, ¿sí? Y estos me van a poder dar algunas etiquetas y entonces yo ya tengo una predicción. Ahorita vamos a ver ejemplos más puntuales, pero por decir el que nos mencionaban en alguna videoconferencia, o sea, si mi conjunto de datos de entrenamiento, ¿cuáles son? Bueno, yo quiero que mi algoritmo reconozca perros, ¿no? O sea, que haga un reconocimiento de perros. Ese es mi conjunto de datos y yo lo voy a entrenar. Le voy a decir, bueno, aquí hay un perro, fíjate dónde está, ¿no? Ah, ok. Entonces el algoritmo va a ir aprendiendo. Va a decir, ah, un perro. Luego hay un perro, no sé, ladrando, con otra expresión, abriendo la boca. Entonces, ese también es un perro, nada más que lo tiene abriendo la boca. Ah, yo lo voy a aprender.
Y entonces este algoritmo va aprendiendo a partir de lo que nosotros le vamos introduciendo. Una vez que ya digo, ya todos mis conjuntos de datos, ya los pasé, ya se los di, entonces ya puedo decir que él aprendió. Voy a hacer una prueba, por eso hay una etapa de evaluación. Le vuelvo a dar esos conjuntos de datos de prueba y entonces ahora sí, ya sin equivocación, me reconoce a todos los perros. Ah, ok. Ahora ya no le voy a dar el conjunto de datos. Ahora a este modelo que yo ya considero que es el final, le voy a dar nuevos datos. Es decir, una foto o una imagen que él nunca haya visto, que yo no lo tenga aquí. Al darle esa imagen, ahora sí que me reconozca dónde está el perro. Si dándole esos nuevos datos ya me reconoce el perro, aunque esté en cualquier posición, o en una imagen que yo nunca le hubiera dado, entonces quiere decir que mi algoritmo ya aprendió, ¿sí? Y que va a seguir aprendiendo, porque ahora estos nuevos datos que yo le estoy proporcionando, al decirle que sí tiene razón, que ahí hay un perro, él lo vuelve a aprender. Y entonces así, digamos, aunque ya no lo esté entrenando, él sigue aprendiendo. Por eso se considera que ese algoritmo sigue aprendiendo, porque al darle nuevos datos, aprende que ese también es un dato que él puede tomar, o sea, como entrada. Y eso es pues, lo padre de estos algoritmos, ¿no? O sea, por eso se considera que siguen aprendiendo. Muy bien. Ahora sí, los datos. Vamos a la primera parte. A ver, me voy a regresar. Bueno, aquí está bien. O sea, la primera parte es el preprocesamiento, que son los datos que voy a tener de entrenamiento, ¿sí? Y luego ya nos vamos a ir a esta parte que es la del aprendizaje, ¿ok? Entonces, bueno, en los datos. La realidad es que los datos que se usan en el Machine Learning normalmente proceden de distintos orígenes. Nuestros datos se almacenan en bases de datos, logs de acceso, hojas de cálculo, sistemas CRM, podríamos poner la web también, etc. Pero veamos otro ejemplo. Vamos a decir que nosotros, de un sistema de salud, ¿sí? Tenemos los datos de ellos, ¿no? Tenemos los datos de los pacientes. Ahí está la edad, su peso y eso está almacenado en un historial. Pero los resultados de sus análisis están en un registro externo. Y el diagnóstico, las observaciones, a lo mejor están en una hoja de cálculo. Entonces, para hacer una relación entre los pacientes, sus análisis y su diagnóstico u observaciones, ¿qué tendría que hacer? Pues tomar todos los conjuntos de datos que yo tengo y entonces poder, después de unirlos, ahora sí, aplicar Machine Learning. Pero no se lo voy a aplicar solamente sobre la base de datos. ¿Por qué? Porque la base de datos nada más me va a dar ciertas variables. Y yo quiero de esas variables no solamente tomar en cuenta el peso y la edad, también me interesa saber cómo salió en sus análisis, ¿sí? También me interesa saber si el médico encontró alguna otra observación que a lo mejor yo no haya visto, ¿sí? Entonces necesito conjuntar esas tres fuentes de datos. Por eso nos dice que tienen distintos orígenes de datos. Incluso en el caso de que todos los datos disponibles sobre un tema estén almacenados en un solo entorno como una base de datos, normalmente estarán separadas en varias tablas relacionales. ¿Y sí? ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos los datos en una tablota, vamos a decirlo así. Y lo han visto ustedes a través del tiempo en todas las asignaturas de bases de datos, que no es bueno tener toda la información en una tabla. Entonces, ¿qué hacemos? Normalizamos, ¿sí? ¿Para qué? Para optimizar el almacenamiento de los datos y asegurar su mantenimiento. Pero, ahí viene el pero, o sea, es bueno para lo de base de datos, pero para ya aplicar algoritmos de Machine Learning, esto no es bueno.
¿Por qué? Porque entonces si yo nada más agarro una tabla, como les mencionaba anteriormente, ¿qué va a pasar? No me va a tomar en cuenta todos los datos que se necesitan para sacar la variable que yo estoy trabajando, ¿sí? Entonces, lo primero es ver en dónde está mi información. Una vez que yo ya verifico dónde está mi información, entonces ya le puedo aplicar el algoritmo de Machine Learning. Muy bien. Vamos a ver esta parte porque esto es muy importante antes de aplicarlo. Yo sé que si lo van a aplicar a, a lo que estamos viendo en R, a lo mejor pues digan, ay, pues ya tenemos los datos. Por eso les pedí también lo que vendría a ser la fórmula ya más escalable, para que así esos datos que me está arrojando por decir R, yo los pueda tomar y entonces aplicarles el algoritmo de aprendizaje, porque aquí no está, lo que hicimos en R no aprende, solamente nos predice, ¿sí? ¿Qué es lo que puede pasar? Por eso tenemos ese algoritmo de regresión lineal, pero no aprende, no aprende, porque R no está para eso, bueno, o al menos en los paquetes que vimos, no. Realmente donde se está aprendiendo, pues es aquí. Entonces, el primer paso para abordar un problema de Machine Learning es, sin duda, hacer una definición clara que nos permita plantear una solución a partir de los datos. Muy bien, preguntas para su proyecto. ¿Cómo definir un problema de Machine Learning? Bueno, primeramente es saber qué datos podemos usar para el aprendizaje y cómo prepararlos requiere, antes que nada, responder a dos preguntas. Entonces, antes de definir mi problema, saber yo con qué datos cuento. Por eso era muy importante saber qué datos son los que yo voy a tener. Aunque actualmente ya tenemos muchos datos abiertos, siempre es importante saber qué datos puedo utilizar para el aprendizaje. Primer pregunta, ¿cuál es el sujeto del problema a resolver? ¿Sí? Supongamos que queremos saber qué usuarios de un servicio son susceptibles de querer darse de baja en el próximo mes. En este caso, ¿quién va a ser el sujeto? Va a ser el usuario. Pero si en cambio queremos saber qué contratos pueden ser ampliados en el próximo mes, entonces el sujeto de nuestro estudio será el contrato, dado que cada usuario puede tener más de un contrato y cada uno puede ser ampliado o no, independientemente, ¿sí? Entonces, lo primero es usuarios, ¿sí? Entonces, dependiendo del problema que yo vaya a resolver, es el sujeto al cual le voy a aplicar ese problema. Quiero saber como el problema, y voy a volver otra vez a mencionar ese problema, el problema del COVID. ¿Quiénes son los que son susceptibles a los municipios que son susceptibles a hacer focos rojos, no sé, en la próxima semana? Entonces ya estoy viendo cuál es mi sujeto. ¿Cuál sería mi sujeto? Los municipios. Me voy a ir sobre esos municipios. Ese es mi sujeto del problema a resolver. De los otros problemas que me han dado, los de las películas, ¿no? ¿Quién es el sujeto? El usuario. Ahí sí es el usuario. ¿Por qué? Porque a él le voy a dar las sugerencias de películas. Las películas están girando alrededor del usuario, pero si en cambio yo quiero obtener de ese mismo problema la mejor película, ahorita vamos a ver un ejemplo de las canciones, pero quiero obtener la mejor película de la historia, vamos a suponer, es una idea, ¿eh? O sea, solamente son ideas para que ustedes vayan dando cuenta que yo tengo un problema y yo de ahí voy a obtener al sujeto. Entonces, quiero saber cuál es la película más premiada y la más multigalardonada y la que mayor recaudación, ha tenido. Entonces, ¿quién es mi sujeto? Las películas. Ya no es el usuario. Ahí el usuario pasa a segundo
plano, porque yo ya no voy a ir a favor del usuario, sino ahora a favor de las películas, ¿sale? Entonces, siempre el primer punto que voy a resolver es el sujeto. Esto tómenlo muy en cuenta para lo de su proyecto final, ¿sí? Yo sé que en este vamos un poquito más atrasados, pero ya lo estoy revisando y sí vamos a por lo menos alcanzar, a lo mejor no a programarlo en Python, que sí me hubiera gustado, pero sí hacer un algoritmo de aprendizaje y al final les voy a decir dónde. Vamos a agarrar uno que ya está y lo vamos a aplicar. Pero va a estar padre porque ustedes le van a ir dando la forma a los datos y van a ver cómo trabaja un algoritmo de aprendizaje. Y ya en sus ratos libres o si se van a ir a hacer residencia a un área en donde estén trabajando Machine Learning, entonces ya pueden aprender más, aplicar las librerías de Python, ¿no? Entonces, primero, ¿cuál es el sujeto? Segundo, ¿cuáles son las propiedades? Segunda pregunta que hay que resolver. ¿Cuáles son las propiedades de ese sujeto que pensamos que pueden influir en la solución? Entonces, yo ya definí primero quién va a ser mi sujeto al que voy a estudiar. Ahora, cuáles son las variables que me van a ayudar a predecir que ese sujeto va a tomar una decisión o no. Vamos a ver el ejemplo. Analicemos el sector de los seguros de salud. Podemos pensar que los usuarios que amplían sus prestaciones tienen propiedades en común. Es fácil imaginar que para predecir quién puede estar interesado en una ampliación, será útil disponer de datos como la edad de la persona, los antecedentes médicos, el número de consultas telefónicas realizadas los últimos meses, el número de visitas a especialistas, las enfermedades conocidas, si hace ejercicio regular, etcétera. En cambio, no nos interesarán otros datos como su música preferida o el número de libros comprados en los últimos meses. ¿Por qué? Porque estamos hablando sobre el seguro, ¿sí? De salud. Si estuviéramos hablando de si va a renovar o no su inscripción, vamos a decir al Spotify o al Netflix, ahí sí me interesaría del usuario saber qué películas le gustan, qué música, si cuánto tiempo ha pasado viendo, por decir, el Netflix o conectado como usuario, sí o no. Ahí sí me interesaría, pero no es el problema que estamos resolviendo. Por decir, en el de seguros de salud, antes de tener hijos, bueno, en lo personal, yo mi seguro era limitado, es decir, yo pues, tenía un seguro de vida muy sencillo, muy fácil, digámoslo así, inclusive el más, de los más económicos, de los más baratos, nada más porque siempre es importante pues tener un seguro de salud. Nace mi primer hijo, ahí no lo menciona, pero sí sería una opción, una buena variable también, decir, bueno, el número de hijos que tiene, porque nace mi primer hijo y digo, bueno, pues ahora, si algo me pasa, ¿qué va a pasar con él? ¿No? O sea, sí tiene su papá y todo, pero siempre es una preocupación. Entonces incremento mi seguro y digo, bueno, pues por lo menos para que le sirva de algo si algo me llegara a pasar. No es ser pesimistas, simplemente es ser previsores, ¿sí? No es ser pesimistas. Bueno, ya pasa el tiempo, obviamente él empieza a crecer y nace mi segundo hijo. Y ahora digo, bueno, pues esta cantidad le iba a alcanzar bien a una persona, pero ya no le va a alcanzar a dos, ¿sí? Ok, entonces aumento mi seguro. Y ahora con lo del COVID, pues a lo mejor, bueno, no lo he hecho, pero igual y digo, bueno, pues igual y si algo me pasa, hay más probabilidades, ¿sí? Claro, no soy tan vieja, no estoy en el rango de edad en los cuales haya más peligro, pero uno nunca sabe si tiene una enfermedad oculta o cosas así. Entonces, ay, entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues entonces nosotros empezamos a ver la tendencia que tienen las personas. Aquí no lo dice, ¿verdad?
Nada más dice edad, antecedentes, ¿no? O sea, mi abuelita, mis dos abuelitas, mi mamá, pues padecieron diabetes. Bueno, mi mamá no, pero mis abuelitas sí. Entonces hay una herencia ahí. Por eso son los antecedentes médicos, ¿sí? Bueno, no he realizado consultas, pero este, cuántas visitas he hecho a un especialista. Entonces, todo eso va afectando que yo le vaya agregando cosas a mi seguro. Ay, perdón. Ahora, esto ya no es tomado en cuenta, ¿no? Pero dentro de las decisiones que uno toma, porque uno a pesar de, y ustedes se han fijado también, a pesar de no tener, cuando uno toma decisiones, mejor dicho, ¿qué es lo que hace una persona? Pues toma en cuenta todos los aspectos que están a su alrededor. Hace tiempo platicaba con un exalumno, ya es egresado, y él me decía, es que yo me quería ir al ITESO. Dice, ese era mi ideal, irse a estudiar al ITESO, pero no pude porque me di cuenta, o sea, ya cuando estaba en la prepa, de que mis papás no me iban a poder mantener. Además, la beca que a la que yo podía aspirar, la tenía que pagar después. Si ustedes saben, ahí en el ITESO, en licenciatura, a veces sí les dan becas, a veces sí es una beca de un porcentaje, o a veces también lo que les llaman la beca préstamo. Entonces, él no se quiso arriesgar y era muy bueno en matemáticas. Y él no se quiso arriesgar a irse y le dije, a lo mejor hubieras ido a hacer el examen y al ver tu habilidad en matemáticas te hubieras puesto te hubieran dado beca o alguna opción, ¿no? Para estudiar. Pero bueno, esos ya son, y fíjense, son consejos alrededor de él. Entonces, ¿qué variables él tomó en cuenta para quedarse en el TEC? Ay, se oyó feo, ¿verdad? Pero, perdón, no quise decir eso, ¿eh? Simplemente él era su ideal, ¿no? Entonces, ahorita no lo veamos en que si fue bueno, fue malo, no, porque la computadora no lo ve de esa manera. Simplemente ve los aspectos relacionados o las variables que influyeron en él para no irse, ¿sí? Su familia, el dinero, ¿sí? A lo mejor el tiempo, el cambiarse de residencia, ¿sí? O los que también son de fuera, toman, tienen que tomar en cuenta todos esos aspectos. Y entonces digo, bueno, pues no me puedo ir a Guadalajara, pero me quedo aquí en el TEC y a lo mejor trabajo, porque él trabajaba aparte. Trabajo los fines de semana para poder apoyar a mi familia, ¿sí? Entonces, y fue muy buen estudiante, no, yo no lo voy a negar. Entonces, todos esos, aspectos los tomamos en cuenta para tomar una decisión. ¿Cuánto más los va a tomar son variables? Si ya las traducimos, si ya lo analizamos, son variables que influyen en nuestras decisiones. Entonces, en nuestro algoritmo de aprendizaje son variables que le van a influir en el sujeto para poder tomar una decisión. ¿Vale? Muy bien. Además, tendremos que determinar, o sea, aparte de ya saber cuáles son las variables que influyen en el sujeto, si disponemos de acceso a un histórico de dichos datos. Este histórico es el que proporcionaremos al servicio de Machine Learning para que pueda basar su aprendizaje en ellos. Si también queremos que nuestro aprendizaje se pueda repetir cada cierto tiempo para asegurar el modelo que se vaya ajustando a los posibles de los cambios de los datos, también deberemos asegurarnos de que los datos actualizados estén disponibles periódicamente. Me voy a regresar al ejemplo. Entonces, ya pusimos todas estas variables: edad, antecedentes, número de consultas telefónicas. Actualmente, ¿qué otra variable que no está aquí podría afectar a lo que dijimos? ¿Sí? Para que vaya ajustándose a los posibles cambios de los datos.
¿Cuál? La enfermedad, el COVID, la pandemia, pues, en este caso, ¿sí o no? ¿Sí? O sea, no lo habíamos tomado en cuenta. ¿Por qué? Porque una pandemia, pues, no había existido. Y por eso me regreso nuevamente, ¿qué datos toma en cuenta? Edad, antecedentes, ¿no? Número de visitas, enfermedades y hace ejercicio. Pero actualmente, sí o no sería un dato que afectaría a nuestro servicio de Machine Learning. Claro que sí. ¿Por qué? Porque con la pandemia muchos se están asegurando o están incrementando sus seguros precisamente por si les llega la enfermedad, no dejar tan desprotegida a la familia. A los primeros que les llegó esa enfermedad y dejaron un poco más desprotegida a la familia, pues bueno, ya no aprendieron, ahora sí que pues no pudieron aprender porque fueron los primeros, pero actualmente ya nosotros podemos aprender de todos ellos, de todo lo que ha pasado. Así pues, tendremos que seleccionar las propiedades posiblemente relevantes, asegurar la disponibilidad de datos históricos de dichas propiedades y la periodicidad en la actualización de dichos datos. ¿Sí? Entonces, para todo esto, hay que tomar en cuenta tanto los datos que tengo como los datos que tuve, o sea, los que tengo, los que son históricos y la periodicidad de la actualización. Entonces, por eso este algoritmo, o en este caso, puede ir creciendo y se puede ir mejorando. ¿Por qué? Porque me llegan nuevas variables y las puedo tomar en cuenta. Muy bien, ¿cómo vamos a tener estos tipos de datos? Bueno, primeramente será, en principio, pues vamos a querer meter todos los datos, ¿verdad? Será interesante añadir todos aquellos datos que puedan tener una relación con lo que queremos averiguar. No obstante, habrá que tener en cuenta que cada nueva propiedad añadida tendrá un costo asociado a su adquisición, almacenaje y transformación. Por eso, cuando el modelo de Machine Learning nos informe de si esa propiedad es útil o no en el aprendizaje, podremos replantearnos su uso en función del análisis de costo-beneficio. O sea, por mí y ahora sí que por el algoritmo, pues entre más variables tengamos, es mejor porque voy a tener en cuenta todas las variables que pueden afectar al sujeto. Pero hay que recordar que eso va a tener un costo computacional. Entonces, siempre es importante tomar en cuenta el costo-beneficio de mi algoritmo. ¿Vale? Para el caso específico de los problemas de aprendizaje supervisado, como la clasificación y la regresión, existe una propiedad de la cual conocemos el valor en algunos casos y queremos predecirla para los demás. Esta propiedad concreta será lo que llamaremos el campo objetivo u objective field. Los casos en que conocemos su valor serán usados como base de aprendizaje, por lo que es especialmente importante que la definición de esta propiedad sea la correcta. En algunas ocasiones puede pasar que esta propiedad no sea exactamente uno de los campos de nuestro archivo, sino que tengamos que obtenerla mediante transformaciones sobre los datos existentes. Entonces, lo que mencionábamos en un principio, primero puede ser que estén en diferentes fuentes y segundo, a lo mejor no la tenemos visualizada, pero la podemos obtener a través de transformaciones de los datos. Por eso quiero que tengan muy presente, a ver, ¿sí? El preprocesamiento. Esta parte es muy importante también dentro del Machine Learning porque esta parte es la que nos va a dar precisamente esa área, la de los datos. Yo ya sé qué datos son los que quiero que aprenda mi algoritmo. Si no lo sé, de nada sirve aprender un algoritmo o tener un algoritmo de aprendizaje si no sé ni siquiera qué datos le voy a proporcionar, si no sé qué datos son los que quiero encontrar, ¿sí? O sea, sin una guía, sin una brújula, de nada me sirve yo tener mi algoritmo de aprendizaje,
¿sí? Muy bien. Ok. Sobre los datos existentes. Ahora sí, una vez que tengamos la respuesta a las dos preguntas, lo que sería el sujeto y las variables, vamos a crear la estructura básica que necesitaremos para aplicar el Machine Learning a nuestro problema. Consistirá en una tabla donde cada fila contendrá la información de uno de nuestros sujetos, o sea, una instancia, y cada columna los valores de una de sus propiedades, susceptibles de ser útiles en el aprendizaje. ¿Sí? Entonces, primero definir el sujeto, las variables, pero luego de ahí también tengo que ir discriminando qué variables realmente le afectan a ese sujeto que pueda indicarme que si va a incrementar su seguro, si va a padecer alguna enfermedad o como lo mencionábamos, qué variables afectan a que ese municipio caiga en rojo, qué variables afectan a que ese usuario decida ver una película o no, ¿sí? Que son los problemas más o menos que ustedes han planteado, ¿ok? Por ejemplo, en el caso de ampliación o no de contratos de servicio, cada fila contendrá toda la información sobre un contrato determinado y cada columna uno de los atributos conocidos, como el número de consultas relacionadas con ese contrato, la categoría del contrato, si ha habido reclamaciones vinculadas, etcétera. Entonces, a menudo, si las propiedades de nuestros datos provienen de diferentes fuentes, será necesario aplicar ciertos procesos previos para lograr esta estructura. Vamos a ver qué procesos podemos ir aplicando. ¿Sí? Ok. Primero, vamos a ver lo que yo les decía, de música. Vamos a suponer que yo quiero saber de este usuario, en este caso de este ejemplo, tengo al usuario, las canciones, cuántas reproducciones, cuál fue la primera y la última reproducción, ¿no? El ID de la canción, el título, su duración, el ID del álbum y el ID del autor. En el álbum, pues yo ya voy a tener el título, las canciones y el año. Y de autor, y cuál es el nombre. Entonces, aquí tengo toda la información, ¿sí? Para saber la tendencia de un usuario hacia lo que él está escuchando, ¿sí? Ya ahí ya tengo esa información. Pero para aplicarle Machine Learning, ¿qué fue lo primero que dijimos? O sea, aquí no está de diferentes fuentes en el sentido de que tengo un Excel, todo está en la base de datos. Pero ¿cuál es el problema de la base de datos? Que está en diferentes tablas. Y yo a mi algoritmo de Machine Learning le tengo que dar una sola tabla. O sea, el algoritmo no va a ser una consulta, por decir algo. Una consulta en donde haga un join y en donde me integre todos los datos que yo necesito, sino que a partir de esta información yo primero tengo que hacer, por eso es importante el preprocesamiento, que es, bueno, al usuario fulano de tal, qué es lo que sí le afecta, qué no le afecta a lo de la música. ¿En tu nombre tienes un acento? En la del apellido, Pérez, en la E. Muy bien, en mi nombre no. Entonces, ¿sí? Ahí vamos aplicando. Ahora, este, esta base de datos o este diagramita, entidad-relación, ¿está normalizado o no? ¿Sí? Está normalizado. No se están evitando las repeticiones, ¿sí? Yo tengo relacionadas a todas las tablas, ¿no? O sea, todo está bien. Bueno, inclusive en administración, lo debieron de haber visto, en administración de base de datos, nos indican que la normalización, pues es buena, ¿no? O sea, nadie dice que no. Pero a veces hacemos tanta normalización
que caemos en un punto en el que son demasiadas tablas. Entonces, hay que lograr un justo medio. Tampoco una normalización tan a rajatabla y tampoco una o sea, de decir nada se va a repetir, a decir, bueno, no hacemos normalización. No, no estoy en contra de la normalización y nunca lo estaré, pero hay un proceso conocido como denormalización. Si yo estoy viendo que ya estoy aplicando mis 3 formas normales y tengo datos, por decir, o una tabla demasiado pequeña que nada más tenga un registro, bueno, a ver, ¿dónde la vamos a poder meter, no? ¿Dónde la vamos a poder regresar? Porque realmente no estoy aplicando demasiada normalización y eso tampoco es bueno. Entonces, lo mismo sucede aquí en Machine Learning. Bueno, ¿cuál podría ser mi primer paso para yo poder tener el sujeto, que en este caso es el usuario, y poder tener también los datos que están afectando al usuario? Ah, bueno, hago una denormalización, ¿sí? Y ahora tengo el ID del usuario, el título de la canción, el título del álbum, el nombre del autor, las reproducciones, la primera reproducción y la última reproducción. Estos son los datos que me interesan del usuario, ¿sí? Para yo poder hacer, digamos, una posible predicción de lo que está pasando. A ver, para no mentirles. Ok. Entonces, ahí de normalizar la separación, va a reunir todos los atributos que nos interesan en una sola fila por usuario. La estructura está preparada para el aprendizaje de la información sobre reproducciones de canciones. La información ha sido denormalizada hasta disponer en una sola fila todas las propiedades correspondientes a un solo usuario, que es lo que me interesa ahorita, ¿sí? Muy bien, ¿qué otra cosa puedo hacer? Bueno, ya hice una denormalización y ya puse una estructura. Ok, cuando los datos de que disponemos son muy detallados y presentan más de una instancia para cada sujeto de nuestro problema, como por ejemplo en los logs de un servicio web, podemos necesitar agruparlos usando funciones como contar, mínimo, máximo, media, etc. El archivo preparado para el aprendizaje contendrá entonces una sola fila por sujeto y sus propiedades serán dichos agregados. Lo vimos en R, pero si no, obviamente, estas funciones, contar, mínimo, máximo, media, son los que nos pueden ayudar para nosotros poder tener más variables que se puedan aplicar a nuestro sujeto, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que en la siguiente tabla, bueno, vamos a ver un ejemplo de datos. Tengo la fecha y el ID del usuario, ¿sí? Solamente. ¿En qué fecha este usuario accedió a esa canción? O bueno, accedió a nuestro sistema de reproducción. Ahorita solamente estamos trabajando sobre eso, sobre los datos que está, sobre la música que está escuchando, ¿sí? Entonces, yo quiero saber si ya le agrego, bueno, necesito saber el número de reproducciones. Quiere decir que las estoy contando, ¿sí? El ID del usuario, ¿cuántas reproducciones tiene? Primera reproducción y la última reproducción. Me voy a regresar a la tabla anterior para que ustedes puedan ver. Por decir, aquí está el usuario 241. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. Así, digamos, como está esta tabla, bueno, yo tendría que contarlas de manera manual. Me regreso a la teoría y nos dice que yo a veces puedo contar
mínimo, o puedo obtener un mínimo, un máximo, una media, ¿sí? Creo que con esto también les va a dar una idea del por qué vimos todas esas funciones en R. Sí, porque ese es nuestro preprocesamiento. Por ahí ayer alguien, no me acuerdo si es del lado del B, me mandó un correo, o sea, en el que me decía, es que maestra, vimos todo y como que ya se perdió en donde lo íbamos a aplicar. Claro, en R ya les dejé los pasos que van a hacer, pero aquí, si se dan cuenta, vamos a hacer casi lo mismo, ¿sí? Que es, bueno, yo quiero saber de esta tabla, lo que estoy haciendo es contando 1, 2, 3, 4. De los vuelos que hacía, bueno, es que también quiero saber una media de los delay, o sea, de los retrasos que hay. Bueno, le aplico la media, porque en base a esa media yo quiero saber quién se tarda más o quién se tarda menos, o bueno, quiénes tienen más retrasos y quiénes menos retrasos. Lo mismo aquí, yo quiero saber cuántas veces el usuario ha hecho o ha reproducido alguna canción o ha entrado a este sistema. Y por eso le voy a agregar. Entonces voy a tener el ID del usuario, cuento cuántas veces se ha hecho, que yo lo estoy agregando aquí como reproducciones, se hace una primera reproducción, perdón, una fecha y una fecha de una última reproducción, ¿sí? Y así aplico agregación y ya hice el preprocesamiento, ¿ok? Ay, no se copió ese, a ver, permítanme tantito, a ver, porque, a ver, entonces, esa no se copió. Déjenme ver qué pasó aquí. Se copió todo. A ver. No tienes. Ay, Dios mío, ¿por qué? Es para mi clase de matemáticas. No le puedes preguntar a tu papá. Tengo, ¿en qué estamos? En el 20, 43. A ver. Déjenme checar que... Pero aquí está. Entonces, a ver... Ahora, edición... No sé qué pasó aquí, se me fue mi otra diapositiva, la última. Ok, pero vamos a ponerlo aquí. Ok. Y voy a ponerles de una vez la otra. Esta. Para que ya quede. No sé que no lo guardé al momento de hacerlo y por eso quedó así. Ay, ya ven. Eso de trabajar a la medianoche. Okay. No es bueno. Muy bien, entonces, ya habíamos dicho, a ver si se sigue compartiendo o no. No. Ay, qué raro. Ok. Muy bien, entonces aquí le aplicamos a agregación a nuestras tablas. Pero similarmente a lo que vimos en el caso de la agregación, existen casos en que la información detallada incluye algún campo que nos interesaría saber, nos interesaría usar también como propiedad. Por decir, la siguiente tabla nos muestra nuevamente la fecha
el ID del usuario, pero nos dice en dónde, o sea, o en qué dispositivo escuchó esa canción, ¿sí? Si fue en una tablet o en la tele o en un smartphone, ¿sí? Entonces, pues sí, sí me interesa, porque a lo mejor si la escucha en su smartphone, como va, no sé, manejando, caminando, probablemente utilice otro tipo de canciones, a que a lo mejor cuando está en su casa, que lo ve en una televisión, ¿no? O no sé, como los memes ahí que dicen de cuando se ponen ponen las canciones de cumbiancheras y esas para hacer el aseo, ¿no? Porque entonces las pongo en la televisión para que se oiga en toda la casa, ¿no? Vamos a suponer. Entonces, este soporte que yo tengo aquí, o sea, que es el medio de reproducción, pues sí me interesa para saber ahí cuáles son las canciones que más ha escuchado. Entonces, puedo, en vez de utilizar, mejor dicho, agregación, puedo utilizar una que se conoce como pivot. En este caso, le agrego, ¿sí? Cuántas veces lo hizo o cuántas veces hizo la reproducción en la tablet, en la televisión o en el smartphone, ¿sí? Y entonces tengo lo mismo, el ID del usuario, el número de reproducciones, la primera reproducción, la última, pero ya le agregué a través de esta cuáles serían los medios de reproducción utilizados, ¿sí? Para poder realizar esta nueva tabla. Entonces, a ver. Para aprovechar esta información en el aprendizaje, deberemos incluir el detalle de cada tipo de soporte utilizándola como una propiedad más en el archivo que usaremos para que nuestro algoritmo aprenda. El proceso a realizar es transformar grupos de filas en columnas. Así además, la columna que almacena el total de reproducciones, dispondremos de otras columnas que nos informarán el total de reproducciones por tipo de soporte, ¿sí? Entonces, si nosotros lo checamos acá en el anterior, pues nos dice que el 24 pues fue en la tablet, el 5 fue en la tele, el 18 fue en la tablet, del mismo usuario estamos hablando, ¿no? Y el 2, que es el 241, y el 2 fue en un smartphone. Entonces, 2 veces en tablet, una en TV y otra en smartphone. Y es lo que le estamos agregando aquí. ¿Cuántas veces reprodujo en su tablet, en su TV y en su smartphone? Y de esta manera, esa tabla ya nos muestra la lista de reproducciones de canciones por usuario y contiene una fila por usuario y el detalle de las reproducciones ha sido agrupado añadiendo la información del tipo de soporte como nuevas propiedades. Entonces ya lo estamos agregando y esa es la tabla que nosotros le vamos a colocar le vamos a dar a nuestro algoritmo de aprendizaje, porque sí me interesan esas propiedades. Si no me interesaran en dónde se reproducen, pues simplemente no lo hago, ¿no? Pero si sí me interesan, entonces sí lo hago, ¿no? Por decir, decíamos también en el de los vuelos, pues no me interesa el año, porque el año, en este caso, es el mismo. Pero fíjense aquí, en este caso, en lo que es esta de canciones, sí me interesa. ¿Por qué? Porque estoy abarcando varios años. Por decir, aquí en este ejemplo, pues es del 13 al 15 o al 16, ¿sí? Entonces sí, a lo mejor sí me interesaría indicar por año cuántas veces hizo la reproducción. ¿Sí? Para ver en qué año tuvo más o menos reproducciones esa canción, ¿sí? Entonces, en base a eso es que nosotros vamos a estar trabajando con nuestros datos, porque vamos a generar nuestra estructura en un archivo CSV,
¿sí? Que es el que usamos en R también, para este formato es el más utilizado porque no tiene información sobre el origen de los datos o los tipos de valores, ¿sí? Entonces, si queremos, inclusive, podemos modificar ya estas columnas. Recordemos que esta información que estamos obteniendo ahorita es información que nos va a servir para nuestro algoritmo y que no necesariamente estamos afectando los datos originales, ¿eh? Estamos extrayendo solamente información de los datos originales. ¿Sale? Muy bien. ¿Qué va a quedar de tarea? Bueno, esta es la primera parte solamente. Sí, déjenme, dejo de compartir. Espero que no se hayan dormido. Pero miren, ya para que si quieren irle dando un poquito más de formalidad, porque yo por los correos que he recibido están un poquito preocupados, no se me desesperen ni se me preocupen tanto, sí lo vamos a terminar. O sea, a lo mejor no en Python, pero sí vamos a hacer que nuestro algoritmo aprenda. Bueno, vamos a aplicar uno. Para ello, déjenme, les muestro esta. A ver, ¿dónde están? ¿Qué es lo que tendrían de tarea? Y ya lo cerré yo, creo. Ahora que... Ah, pensé que era Ángel. Tengo 1001 ventanas abiertas. Acá está. Ay, no, este no es. Bueno, lo voy a abrir en una nueva ventana. Ok. Vamos a aprender una herramienta. No es que la aprendamos así, pero vamos a aplicar, mejor dicho, así sería. Vamos a utilizar una herramienta que no me aparecen mis ventanas cuando las necesito. Bueno, vamos a compartir todo el escritorio, porque no me aparece la ventana que quiero. Aquí está. Miren, vamos a entrar aquí a bigml.com. Es una herramienta que nos va a permitir hacer el tratamiento de los datos sin necesidad de, bueno, ya sé que ustedes, bueno, ya lo que aprendimos en R, esta página nos lo va a hacer de manera automática. Sí, claro, nosotros tenemos que darle ciertos parámetros. Entonces, para el miércoles vamos a tener clase. Por lo menos inscríbanse, pueden hacerlo a través de Google o de GitHub, ¿sí? Esos dos usuarios y contraseñas ustedes ya lo tienen, o bueno, si no quieren, así. Traten también nada más que yo no la he explorado, pero inclusive podemos trabajarla, aquí era lo que quería enseñarles, con lo que vendría a ser las herramientas para estudiantes. Miren, a ver, aquí hacen colaboración, automatización, ahorita vemos cada una de ellas, pero, ay, ¿dónde está entonces? Aquí está. Está para la educación, ¿sí? Para poder aprender
y practicar Machine Learning, ¿sí? Yo ya vi algunos videos y, y está muy padre porque el tratamiento de los datos ya se hace aquí, ¿sí? Y podemos hacer algunas cosas precisamente acá para poder utilizarlo. Entonces, la idea sería agregarnos, pero o inscribirnos, pero con el correo institucional para que nos dieran, en este caso, nos dieran acceso a casi todo. Oye, mi compu quiere fallar. Creo que ya se puso negra, ¿verdad? Ahí está. ¿Sí? Entonces, vamos a aprender, bueno, vamos a aplicar esta herramienta. Ahí está. Y tendríamos, en este caso, que utilizar el punto edu, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver miren. Y realmente sí, vi algunos casos de estudio y la verdad sí está muy, muy interesante esta, porque tenemos una plataforma muy fácil de utilizar, ya de manera comprensiva, ¿sí? Inclusive pueden ya, aplicamos aquí las predicciones, ¿sí? Con, de algunas áreas que ellos ya están manejando, ¿sí? El aprendizaje es supervisado, el que nosotros vamos a ver, como ya les dije, el no supervisado y el basado en condiciones, ese no lo vamos a ver, pero ustedes ya lo pueden, en aprendizaje reforzado, ustedes ya lo pueden ir investigando. ¿Sí? Pero y como no acabamos de las cosas, sino el primero es preprocesos datos. Entonces, para el caso de esta para el proyecto, vamos a utilizando ¿sí? Esta herramienta que ya está dada. No nos piden tarjeta de crédito, no hay que instalar ni configurar, obviamente hay que tener la conexión a internet, pero podemos hacer algunos proyectos para la educación. Ya nos da ciertos modelos, ¿sí? Como yo les decía, también puede haber colaboración, pero este creo que sí ya es de paga, pero la otra parte interesante, ¿sí? Con lenguajes como Python, Node.js, Ruby, Swift y más, ¿sí? Entonces, para que ustedes lo tengan, entonces les encargo que se inscriban aquí. Yo sé que ya a lo mejor sí son muchas inscripciones, porque ya
Ay, una disculpa, se me fue el internet. Bueno, entonces sí quedó más o menos entendido. Vamos a aplicar esta primera parte que hicimos el miércoles, pero para que ustedes, si lo quieren ir siguiendo en su entorno de trabajo, pues necesitamos en este caso tener la inscripción a esta página, ¿sí? Pues no sé, el que más es Germán, no sé si Germán haya visto esta. ¿Y quién era el otro que ya se había puesto un poquito a estudiar un poquito más? Álvaro, ¿verdad? No, sí, Álvaro. ¿Sí se llama Álvaro? Entonces, y si no la han visto esta, pues fíjense que les puede ayudar, aunque ustedes ya hayan utilizado alguna otra, les puede ayudar para el proyecto, ¿sí? ¿Cómo se llama este muchacho? Sí, Álvaro Diego. Ajá, que son los que ya dijeron ese día que se habían metido un poquito más, ¿sale? Bueno, entonces les encargo eso para el miércoles, no es tanta tarea, y para que también les comenten a sus compañeros. Y ya les aviso bien, hoy nos dicen bien, al parecer en que estaba diciéndoles lo de la clase, vi que mandaron el mensaje ya bien del horario de las titulaciones, entonces ya les aviso bien de la próxima semana. La que sí recuerdo, la que sí nos me mandaron de esta semana es el jueves, ¿sí? Entonces, para empezar a ver esta API, ¿sí? Nada más teniendo bien su conexión a internet. Ok. Entonces, para que, es más, estaría bien ya que tengan su modelo y ya tengan los datos de R, o creo que sí, Germán era el que me había dicho que lo quería hacer en Python. Bueno, pues ya ven, también esta herramienta tiene conexión con Python, entonces pues ya lo pueden hacer, ya lo pueden ir agregando. Pero como vamos a ver todo el proceso, sí es importante que se inscriban. Vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí, y después y así, de esa manera, así como lo dejamos con R, que ya tenemos un ejemplo de lo que me van a entregar, también aquí con sistemas artificiales inteligentes, que es un ejemplo y ya de lo que me van a entregar, para que ustedes ya sepan, y nada más habría que documentar como todo, ¿eh? Como todo hay que documentarlo, ¿vale? No van a documentar que se inscribieron a la página, pero sí cómo cargaron los datos, ¿no? Cómo les fueron dando el formato, ¿sí? Las opciones que nos va a ir dando cada uno de ellos, y luego cómo le aplicamos nuestro algoritmo de aprendizaje. Y ya tendríamos lo del proyecto de esta asignatura, para que no se me desespere. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Este PowerPoint yo no lo modifiqué del que les dejé, por eso dejé lo de Python, para que no digan que es otro, es el mismo y es el que les voy a actualizar en la página, ¿sí? En el SharePoint de esta asignatura, ¿sale? Muy bien. Pues si no hay alguna